Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, un tema que involucra a una de nuestras actrices favoritas, la carismática Demet Özdemir, y a un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Porque vamos a hablar de arrepentimientos, de exparejas, y de esas historias que parecen sacadas de una telenovela, pero que en realidad son la vida real. Y sí, el título ya les da una pista, vamos a desvelar el arrepentimiento de un ex de Demet Özdemir. ¿Quién será? ¿Qué ocurrió? Quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Empezamos. Imaginen la escena. Una actriz que ha conquistado corazones dentro y fuera de la pantalla, una estrella en ascenso, con una carrera brillante y una vida personal que a menudo está bajo el escrutinio público. Esa es Demet Özdemir. La hemos visto brillar en producciones como Erkencikus, donde su química con Can Yaman nos cautivó a todos, y en Doğduğun Kaderindir, donde demostró su versatilidad y profundidad actoral. Su vida amorosa, como la de muchas celebridades, ha sido objeto de constante interés y especulación. Y hoy vamos a centrarnos en un capítulo particular, uno que tiene que ver con un ex y sus sentimientos de arrepentimiento. Para entender este arrepentimiento, es crucial retroceder un poco en el tiempo. Demet Özdemir tuvo una relación significativa con el cantante y compositor turco Ozan Kök. Ambos eran figuras públicas, y su romance generó mucho interés mediático. Se les veía juntos compartiendo momentos que a menudo se reflejaban en las redes sociales y en las portadas de las revistas. Parecía una pareja consolidada, una historia de amor que podría haber llegado a un final feliz. Se rumoreaba incluso sobre una posible boda. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, a veces nos sorprende con giros inesperados. Y así fue. La pareja anunció su separación, un hecho que entristeció a muchos de sus seguidores. Las razones de la ruptura nunca se revelaron con total claridad, algo que es común en el mundo de la fama, donde las apariencias y la privacidad a menudo se mezclan de forma compleja. Pero lo que sí hemos podido percibir, y lo que ha llegado a los oídos de la prensa y a nosotros, es que parece que Ozan Kök, tras la separación, ha experimentado un profundo arrepentimiento. ¿Pero qué significa este arrepentimiento? ¿A qué se refiere? Pues bien, según las informaciones que han circulado y que se han recogido de diversas fuentes, parece que Ozan se habría dado cuenta de lo valiosa que era Demet en su vida, y que la decisión de separarse, o quizás las circunstancias que llevaron a esa separación, fueron un error. Imaginen la situación, uno se da cuenta, después de que la puerta se ha cerrado, de que lo que tenía era algo especial, algo que quizás no se vuelva a encontrar. Ese sentimiento de pérdida, de haber dejado escapar algo irreemplazable, puede ser devastador. Se comenta que Ozan Kök ha expresado en varias ocasiones, tanto en privado como de forma más sutil en público, sus sentimientos de nostalgia y pesar. Ha habido reportes de que él todavía la extraña, que piensa en ella con frecuencia y que se arrepiente de no haber luchado más por la relación, o de no haber sabido valorar lo que tenía a su lado. Es esa clase de arrepentimiento que surge cuando uno se enfrenta a la realidad de la vida sin esa persona, cuando se da cuenta de los momentos compartidos, de la conexión que existía, y del vacío que ha dejado su ausencia. Los detalles que llegan a nosotros a menudo provienen de personas cercanas a ambos, o de observaciones de sus actitudes y comentarios públicos. Por ejemplo, se ha especulado que en algunas de sus canciones recientes podrían haber indirectas sobre sus sentimientos hacia Demet, letras que hablan de amor perdido, de momentos que se echan de menos, de la necesidad de recuperar algo que se escapó. Y aunque es fácil atribuir significados a las letras de las canciones, en este caso, la coincidencia de tiempo y las fuentes de información hacen que la teoría del arrepentimiento tome más fuerza. Piensen en la presión mediática, en las expectativas, en las demandas de una relación pública. A veces las cosas no funcionan, y las separaciones ocurren por motivos que solo las parejas conocen realmente. Pero lo que parece ser el caso aquí es que para Ozan, la separación con Demet Özdemir ha sido un punto de inflexión. Un momento en el que ha tenido que confrontar sus propias decisiones y sus sentimientos. Y el resultado, al parecer, es un fuerte sentimiento de arrepentimiento. Se habla de que él ha intentado retomar el contacto, de que ha buscado maneras de saber de ella, quizás con la esperanza de una reconciliación, o simplemente para expresar sus disculpas o su pesar.
Y esto, para Demet, debe ser una situación compleja. Por un lado, está la empatía natural que uno puede sentir por alguien que sufre un arrepentimiento. Por otro lado, está el hecho de que la vida sigue y ella, como una profesional exitosa y una mujer fuerte, está enfocada en su carrera y en su futuro. Es interesante observar cómo las dinámicas de las relaciones pueden cambiar después de una ruptura. A veces, la distancia y el tiempo permiten ver las cosas con mayor claridad. Y lo que antes parecía insignificante o algo que se daba por sentado, adquiere un valor incalculable cuando se pierde. En el caso de Ouzhan, parece que ha llegado a esa realización tardía. La fama, las giras constantes, las exigencias de una carrera en la música, todo ello pudo haber complicado la dinámica de la relación con Demet. Quizás en el fragor de su éxito, Ouzhan no pudo dedicarle a Demet la atención y el tiempo que ella merecía, o que la relación demandaba. Y ahora, con la perspectiva que otorga la distancia, es posible que se dé cuenta de que el precio de su ambición profesional fue demasiado alto, cobrándose una de las relaciones más significativas de su vida. La propia Demet Özdemir, conocida por su fortaleza y resiliencia, parece haber canalizado cualquier posible dolor o decepción en un impulso para su carrera. Tras la ruptura con Ouzhan, su trayectoria profesional solo ha ido en ascenso. Ha asumido roles cada vez más desafiantes, ha participado en proyectos de gran envergadura y ha solidificado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, con una proyección internacional cada vez mayor. Esto, sin duda, puede ser una fuente de orgullo para ella, pero también puede contrastar marcadamente con la situación de su expareja, quien, según los rumores, se encuentra sumido en un mar de arrepentimiento. El arrepentimiento en sí mismo es una emoción compleja y a menudo dolorosa. Puede surgir de la inacción, de la acción equivocada, o de la simple constatación de que algo valioso se ha perdido irremediablemente. En el caso de Ouzhan Koç, las versiones apuntan a una combinación de estos factores. Es posible que se arrepienta de no haber luchado más activamente por salvar la relación, de haber permitido que las diferencias se agigantaran hasta un punto de no retorno. Quizás en su momento subestimó la profundidad de sus sentimientos por Demet, o la importancia de la relación en el contexto de su vida. Y ahora, al verla brillar en su carrera, al ser testigo de su éxito y de su indiscutible carisma, el contraste con su propia situación emocional puede ser aún más agudo. Las canciones de Ouzhan Koç se han convertido en un foco de atención particular. Los fanáticos y los medios de comunicación analizan cada verso, buscando posibles referencias a Demet Özdemir. Letras que hablan de un amor perdido, de un vacío que no se llena, de momentos del pasado que se echan de menos, son rápidamente interpretadas como un reflejo de sus sentimientos actuales. Si bien es cierto que la música a menudo es una forma de expresión artística y puede tener múltiples interpretaciones, la coincidencia de tiempo entre estas canciones y la notoriedad de su relación pasada con Demet, sumado a los testimonios de personas cercanas, otorga una credibilidad significativa a estas teorías. Imaginen la situación: Ouzhan componiendo, dejando fluir sus emociones, quizás sin ser plenamente consciente de que sus letras serían objeto de tal escrutinio público. Pero es precisamente en esa vulnerabilidad artística donde muchos fans encuentran una conexión más profunda con el artista. Y si esas letras hablan de un amor que aún late, o de un error del que se arrepiente, es natural que la atención se centre en la persona que para muchos encarna ese amor perdido. La figura de Demet Özdemir, por su parte, se erige como un ejemplo de cómo superar las adversidades y seguir adelante con la cabeza alta. Su éxito profesional no solo es un testimonio de su talento, sino también de su fortaleza interior. Ha navegado las turbulentas aguas de la fama y el escrutinio público con una elegancia y una determinación admirables. El hecho de que su expareja pueda estar experimentando arrepentimiento, mientras ella continúa su exitosa carrera, subraya, quizás, la diferencia en sus caminos actuales. Es importante recordar que si bien la prensa y los rumores pueden darnos una idea de lo que está sucediendo, la verdad absoluta reside en el corazón de las personas involucradas. No podemos estar 100% seguros de los pensamientos más íntimos de Ouzhan Koç, pero las señales apuntan en una dirección bastante clara. Y el hecho de que esta historia haya resonado tanto en los medios y entre los fans habla de la conexión que la gente sentía con esta pareja, y del interés que despierta el destino de sus vidas personales, especialmente cuando se entrelazan con el éxito y el reconocimiento. Además, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones de las que luego nos hemos arrepentido? ¿Cuántas veces hemos dejado ir algo valioso sin darnos cuenta?
El arrepentimiento es una emoción humana universal, y ver cómo se manifiesta en la vida de figuras públicas como The Method de Mir y Old Hancock nos permite conectar con esas experiencias de una manera más profunda. Nos recuerda la importancia de la comunicación, de la valoración mutua y de la lucha por aquello que consideramos importante en nuestras vidas. Quizás el mensaje implícito aquí es la importancia de valorar lo que tenemos en el presente, de ser conscientes de las personas que nos rodean y de las relaciones que construimos. Porque a veces la oportunidad de decir, lo siento, o de intentar arreglar las cosas llega demasiado tarde. Y ese sentimiento de arrepentimiento puede ser una lección difícil, pero también muy poderosa. Nos enseña sobre las consecuencias de nuestras acciones, sobre la fragilidad de las relaciones y sobre la importancia de la gratitud. ¿Y qué hay de The Method de Mir en todo esto? Ella, hasta donde sabemos, se ha mostrado serena y enfocada en su carrera. Ha seguido adelante cosechando éxitos y demostrando una vez más su talento y su fuerza. El interés en su vida privada siempre estará presente, pero su trayectoria profesional habla por sí sola. Y es admirable ver cómo maneja la atención pública con tanta gracia y profesionalismo, manteniendo un aura de misterio y dignidad que solo la hace más fascinante. En resumen, lo que hemos desvelado hoy es la intensa especulación y los reportes que sugieren que el ex de The Method de Mir, Old Hancock, se arrepiente profundamente de su separación. Parece que ha llegado a la dolorosa conclusión de que perdió algo muy valioso, y que la vida sin The Met le ha hecho reflexionar sobre sus decisiones. Las canciones, los comentarios indirectos y las fuentes cercanas alimentan esta narrativa de arrepentimiento, dejando una estela de curiosidad y empatía entre los seguidores de ambos. La historia de Old Hancock, si estas especulaciones son ciertas, se convierte en un recordatorio de que el éxito profesional no siempre garantiza la felicidad personal, y que las decisiones tomadas en el pasado pueden tener un eco persistente en el presente. Así que ahí lo tienen, una mirada profunda a un tema que ha capturado la atención de muchos. Espero que hayan disfrutado de esta historia y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos explorado los rumores, las posibles razones y las implicaciones de este supuesto arrepentimiento. Hemos analizado las señales, las canciones, y la forma en que la vida pública de estas dos figuras ha capturado nuestra imaginación. Y hemos reflexionado sobre la universalidad de las emociones humanas, incluso en el glamuroso mundo del espectáculo. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre el arrepentimiento en las relaciones? ¿Creen que Old Hancock realmente se arrepiente de su ruptura con The Method de Mir? ¿O consideran que estas son simplemente especulaciones mediáticas sin fundamento? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar en sus vidas, donde se dan cuenta de lo valioso que era algo o alguien solo después de haberlo perdido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son siempre muy valiosas para mí y para toda la comunidad de nuestro canal. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Tenemos muchas más sorpresas y análisis interesantes preparados para ustedes. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte activa de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.